Hola a todos, en este video mi propósito es responder a la pregunta ¿qué es la salud mental para la psicología cognitivo-conductual? Para poder responder me parece necesario ahondar en algunos principios técnicos, teóricos de esta teoría. La psicología cognitivo-conductual surge como una respuesta al psicoanálisis, pero también al conductismo. Al psicoanálisis en tanto que efectivamente toma en consideración que hay procesos de pensamiento que escapan a la voluntad del sujeto que los piensa, pero no los llama inconscientes, no los llama automáticos. Y al conductismo para completar el esquema de estímulo-respuesta. Fíjense, el cognitivo-conductual no niega que hay estímulos como lo habíamos definido en el video del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante, y que hay respuestas entendidas como actividad motriz. Pero la cuestión es que entre la causa y el efecto se establece un factor, se establece una pauta de interpretación, y entonces esa pauta de interpretación funge como mediadora hacia esa respuesta. Ojo que los conductistas no desconocen que haya pensamiento, no desconocen que hayan emociones, pero en este afán de hacer científica la psicología, tratan de prescindir de esos conceptos en tanto que no se pueden operacionalizar bajo el esquema del método científico. Ahora bien, el mérito que hace la psicología cognitivo-conductual es que establece algunas técnicas que se aproximan a este ideal científico. Ahora bien, entonces, ahorita sin ahondar en esta cuestión de esas técnicas, lo que me interesa a mí decirles es ¿qué es el pensamiento? Porque dice la psicología cognitivo-conductual que cuando se presenta un estímulo que incide sobre el organismo sensible a ella, ese estímulo llega hacia la corteza cerebral, donde se llevan a cabo una serie de procesos donde a esos estímulos se les dota de un sentido, de tal forma que yo sé que esto es una pluma, que esta pluma es azul, que esta pluma sirve para escribir y no para disparar balas, que como es azul se utiliza para firmar documentos, a diferencia de esta otra que es negra, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión, el meollo del asunto es cómo se puede juzgar a esos procesos de pensamiento para poder evaluar su injerencia sobre lo adaptativo o lo desadaptativo de las conductas, ¿sí? Es decir, es cierto que lo empírico, es cierto que lo que tiene un efecto de mortificación tanto en el sujeto como en el medio ambiente está íntimamente ligado con las conductas, pero esas conductas son consecuencia no nada más del estímulo que las produce, sino de los procesos de pensamiento que los interpretan. Entonces, bajo esta luz es que hay pensamientos que se llaman racionales y hay pensamientos que se llaman irracionales. Pensamientos irracionales como radicalizar las cosas de tal forma que todo se ve o blanco o todo se ve de color negro. Pensamiento generalizado que no deja tampoco lugar a matices en esta cuestión, es parecido a lo radical, pero en el sentido de que se utilizan cuantificadores como todo, como ningún, como siempre,
o como nunca. Imagínense una persona que sufre una ruptura amorosa y lleva a decir que todos los hombres son infieles, que todas las mujeres son unas caprichosas, que siempre que inicie una relación amorosa va a salir lastimado, que nunca nadie lo va a querer. ¿Ven? Por eso ahorita me resulta curioso ver que en la educación media superior se lleva la materia de lógica, ¿no? La lógica como esa ciencia que estudia los procesos de pensamiento para ver si tienen cierta coherencia en su propia estructuración. Pensamientos negativos, pensamientos distorsionados, pensamientos obsesivos, pensamientos catastróficos, ¿no? Imagínense en una universidad donde un sujeto está acostumbrado a sacar pura nota alta, imagínense 10, y de repente un día saca 7 y se le vienen pensamientos como, ay, es que no sirvo para nada, es que soy un inútil, es que ya mejor me debería de salir de psicología, es que no soy bueno para esto, es que mejor que este lugar lo ocupe alguien que sí sea capaz, es que ya mi familia no me va a querer, etcétera, ¿sí? Ustedes reflexionen, ustedes vean hacia sí mismos en situaciones que les resulten o les hayan resultado conflictivas y traten de analizar un poquito, de detenerse en esos procesos de pensamiento. Analicen los contenidos y sobre todo analicen las estructuras, porque de ahí, de las particularidades de cómo se razonan las cosas, es que se llevan a cabo conductas tanto que te pueden traer una consecuencia benéfica, o a veces no se puede eso, pero no tan dolorosa, como que te puede traer consecuencias nefastas que a su vez tienden a establecer nuevamente un círculo, ¿no? Un ciclo, y ahí hablamos de vicio. ¿Por qué? Porque cuando se hace así, se corrobora mediante la experiencia de una manera bastante patológica que se tenía razón en ese proceso de pensamiento. Con los otros procesos de pensamiento ya he mencionado la obsesión. Son pensamientos que están dando vueltas, que son rumiantes. Un ejemplo es una persona que tiene interacción sexual con otra persona, que utiliza métodos anticonceptivos, no nada más, sino también de barrera como el condón, y que aún así se le instala el pensamiento de que tiene o de que puede tener una enfermedad venérea, como por ejemplo SIDA. ¿Y por qué? ¿No? Le preguntan, ¿pero usaste condón? Sí. ¿Y entonces por qué tienes miedo? Pues no sé, se puede romper, ¿no? Bueno, ¿y se rompió? Pues no que haya visto. Y pasaron, no sé, varias semanas y no hay ningún síntoma. No, pero pues ¿qué crees? Que puede aparecer los síntomas después de 8 meses, ¿no? Después de un año, no sé. ¿Me entienden? Es como si hubiera una persistencia, una perseverancia respecto de un pensamiento que es irracional. Otro tipo de pensamiento, o de proceso más bien de pensamiento irracional, es la visión de túnel, ¿no? Cuando no se puede ver todo el panorama, como cuando uno está en el túnel y nada más se ve un punto focal, y hay cosas que están afuera que también influyen en todo el panorama, pero no se las toma en consideración, ¿sí? Entonces, bajo esta luz, a diferencia, y ahora sí contestando la pregunta de qué es la salud mental para la psicología cognitivo-conductual, a diferencia del conductismo, donde se juzgan las conductas para empezar, y esas conductas varían de acuerdo a un esquema temporal y geográfico determinado,
En este caso, no solo se juzgan las conductas, no solo, porque sí se juzgan, ¿no? Pero no solo. Lo que se juzgan son procesos de pensamiento, y entonces la diferencia éticamente es radical, porque las estructuras del pensamiento son universales, ¿sí? Entonces ahí nos apartamos un poquito del conductismo, ¿sí? Entonces, estés en China, o estés en Indonesia, o estés en Sudáfrica, o estés en México, los contenidos del pensamiento pueden no ser los mismos, pero sí los procesos de razonamiento, sí, y ahí es donde se juzga, ¿sí? Ya por último, cómo se puede incidir para la promoción de la salud mental. Si en el conductismo se incidía a partir de la presentación o el retiro de algunos estímulos para provocar respuestas que son deseadas, o eliminar respuestas que son indeseadas, acá más bien se interviene sobre los procesos de pensamiento para tratar de responsabilizar al sujeto sobre su propio razonar, de tal forma que su razonamiento sea óptimo y eso produzca de manera consecuente conductas que son benéficas para él como para el medio ambiente. Pues bueno, de mi parte sería todo. Espero que les haya sido útil para entender el esquema de la salud mental en esta rama de la psicología.